Esperando a mi esposo en el aeropuerto, un mendigo con lágrimas en los ojos tomó mi brazo. «Necesito que me escuches, no abordes». Traté de soltarme. Él dijo, «En 10 minutos tendrás una elección. Elige lo inesperado». Yo dudé, pero 3 horas después recibí una llamada que, «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». El aeropuerto estaba lleno de esa energía frenética típica de los viernes por la tarde. Yo esperaba sentada en una de esas sillas de plástico duro cerca de la puerta de embarque, revisando mi teléfono cada pocos minutos. Tomás debería haber llegado hace media hora, pero su vuelo de Chicago se había retrasado. Otra vez. 32 años de matrimonio me habían enseñado a ser paciente con sus horarios de trabajo impredecibles. Era contador en una firma importante, siempre viajando por auditorías, siempre ocupado salvando las finanzas de alguna empresa en crisis. Yo había aprendido a planificar mis días alrededor de sus ausencias, a cenar sola más noches de las que podía contar, a dormir en una cama que siempre parecía demasiado grande cuando él no estaba. Estaba perdida en mis pensamientos cuando sentí una mano temblorosa tocar mi brazo. Me volví y vi a un hombre mayor, probablemente de 60 y tantos años, con ropa gastada y lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Su aspecto era el de alguien que había conocido días mejores, pero había algo en sus ojos que me hizo detenerme antes de alejarme instintivamente. «Señora, por favor, necesito que me escuche», susurró, mirando nerviosamente alrededor como si esperara que alguien nos estuviera observando. «No aborde ese vuelo. No lo haga». Traté de liberarme suavemente de su agarre. «Señor, creo que me confunde con alguien más. Yo no voy a abordar ningún vuelo. Estoy esperando a mi esposo». Sus ojos se abrieron con una expresión que no pude interpretar. ¿Sorpresa? ¿Alivio? ¿Miedo? «Adriana», dijo mi nombre con una voz quebrada que me hizo sentir un escalofrío por la columna vertebral. Adriana Herrera de Valdés. Mi sangre se enfrió. ¿Cómo sabía mi nombre completo? Nadie me había llamado por mi nombre de soltera en décadas. «¿Quién es usted?», logré preguntar, aunque mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. El hombre miró de nuevo por encima del hombro, luego se inclinó más cerca. «Soy tu tío Esteban, el hermano de tu madre, María Elena». El mundo se detuvo a mi alrededor. El ruido del aeropuerto se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante. Tío Esteban había desaparecido cuando yo tenía 25 años, justo después de mi boda. Mis padres nunca hablaban de él, y cuando yo preguntaba, simplemente decían que había tenido problemas y que era mejor no buscarlo. «Eso es imposible», susurré. «Mi tío Esteban desapareció hace más de 30 años». «No desaparecí, mija», dijo, y el apodo cariñoso que solía usar cuando yo era niña me golpeó como una bofetada de nostalgia. «Me obligaron a desaparecer, y ahora que tus padres ya no están aquí para silenciarme, puedo advertirte». Mis piernas comenzaron a temblar. «¿Advertirme de qué?». «¿De él?», dijo, señalando discretamente hacia la puerta donde los pasajeros comenzaban a desembarcar del vuelo de Chicago. «De Tomás. En 10 minutos tendrás una elección que cambiará todo lo que creías saber sobre tu vida. Cuando llegue ese momento, te suplico que elijas lo inesperado, elijas la verdad, por dolorosa que sea». «No entiendo de qué está hablando», dije, aunque una parte profunda de mí, una parte que había estado dormida durante años, comenzó a despertar con una sensación de inquietud. «Tu herencia, Adriana. Los $3.500.000 que tus padres te dejaron en propiedades e inversiones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Tomás maneja todos esos papeles? ¿Por qué tú nunca has visto los documentos originales del testamento?» Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Tomás. Tomás se encarga de todo porque yo no entiendo de finanzas. Él es contador, es su trabajo. ¿Y nunca te pareció extraño que una mujer inteligente como tú, que manejaba perfectamente las finanzas familiares antes de casarse, de repente fuera considerada incompetente para entender sus propias propiedades?» Las palabras me golpearon como piedras.
Durante años, cada vez que yo hacía preguntas sobre la herencia de mis padres, Tomás me decía que no me preocupara por esos asuntos complicados. Me aseguraba que todo estaba bien administrado, que las propiedades generaban ingresos estables, que las inversiones crecían apropiadamente. Yo había aprendido a confiar en él completamente. «Señora Valdés, su esposo acaba de llegar», anunció una voz por los altavoces, pero no era un anuncio oficial. Era Tomás, que había aparecido a mis espaldas sin que me diera cuenta. Me volví y ahí estaba él, con su sonrisa perfecta y su traje impecablemente planchado, pero algo en su expresión cambió cuando vio al hombre que estaba conmigo. Por una fracción de segundo, vi algo que nunca había visto antes en los ojos de mi esposo: miedo auténtico. «Adriana, cariño», dijo Tomás acercándose rápidamente. «¿Quién es tú, amigo?» Miré hacia donde había estado mi tío Esteban, pero había desaparecido entre la multitud como si nunca hubiera estado ahí. Solo quedaba el ligero olor a tabaco y lluvia que había notado cuando estuvo cerca de mí. «No era nadie importante», murmuré automáticamente, pero las palabras del hombre resonaban en mi mente como campanas de alarma. Tomás me rodeó con su brazo de manera posesiva, más firme de lo usual. «¿Estás bien? Te ves pálida». «Estoy bien», mentí, porque ¿qué más podía decir? ¿Que un hombre que afirmaba ser mi tío muerto me había advertido sobre mi propio esposo? ¿Que por primera vez en décadas estaba cuestionando la historia que había vivido durante más de la mitad de mi vida adulta? En el coche camino a casa, Tomás estuvo inusualmente callado. Normalmente me contaba sobre su viaje de trabajo, sobre los clientes problemáticos o los números que no cuadraban, pero esa noche solo conducía en silencio, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. «¿Cómo estuvo Chicago?», pregunté, tratando de llenar el silencio incómodo. «Bien. Complicado, pero bien», respondió sin apartar la vista de la carretera. «¿Qué tipo de complicaciones?». Por un momento, pensé que no me iba a responder. Luego, suspiró profundamente. «Problemas con unos documentos antiguos, herencias mal administradas, familias que descubren que han sido mal informadas sobre sus finanzas durante años». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como una confesión no intencional. ¿Era mi imaginación o había énfasis en ciertas palabras? «Debe ser terrible», dije cuidadosamente, «descubrir que la gente en quien confías te ha estado mintiendo sobre tu propio dinero». Tomás me miró rápidamente antes de volver su atención a la carretera. «Sí», dijo en voz baja, «terrible». Esa noche, después de que Tomás se durmiera, me quedé despierta mirando el techo de nuestro dormitorio. La casa estaba en silencio, pero mi mente rugía con preguntas que había estado enterrando durante años. ¿Por qué nunca había visto el testamento original de mis padres? ¿Por qué todas las comunicaciones sobre la herencia llegaban directamente a la oficina de Tomás? ¿Por qué, en 32 años de matrimonio, nunca me había llevado a ver las propiedades que supuestamente poseía? Y la pregunta más aterradora de todas, si el hombre del aeropuerto realmente era mi tío Esteban, ¿por qué había tenido que esconderse durante más de 30 años? Me levanté silenciosamente y bajé a la cocina. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar. Mientras preparaba una taza de té, noté que había un sobre bajo la puerta principal. Lo recogí con manos temblorosas. Dentro había una fotografía vieja y descolorida. Era de mi boda, pero desde un ángulo que yo nunca había visto. En la foto, Tomás estaba hablando intensamente con un hombre mayor que yo no reconocía. Los dos estaban apartados de la celebración cerca del auto de Tomás. Lo que me heló la sangre fue la expresión en el rostro de mi esposo. Calculadora, fría, completamente diferente de la alegría que había mostrado durante toda la ceremonia. En el reverso de la fotografía, escrito con la letra temblorosa que recordaba de mi infancia, estaba un mensaje simple. «La elección se acerca, mija. Confía en lo que sabes en tu corazón». Subí las escaleras en silencio, guardé la fotografía en mi joyero y me metí en la cama junto a Tomás. Él dormía profundamente, pero por primera vez en décadas, yo me sentí como si estuviera acostada junto a un completo extraño. 3 horas después, mi teléfono sonó.
La llamada llegó a las 3 de la madrugada. El sonido del teléfono me despertó de un sueño inquieto, lleno de rostros borrosos y documentos que se desvanecían entre mis dedos. Tomás gruñó y se dio la vuelta, pero no se despertó. 32 años de matrimonio me habían enseñado que él podía dormir a través de casi cualquier cosa cuando estaba realmente cansado. Contesté en un susurro para no despertarlo. ¿Adriana? Era la voz de mi tío Esteban, pero ahora sonaba más clara, más familiar. ¿Puedes hablar? Un momento, murmuré, deslizándome fuera de la cama y bajando silenciosamente las escaleras hasta la cocina. ¿Cómo conseguiste mi número?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía que si él había podido encontrarme en el aeropuerto, conseguir mi número de teléfono no había sido el obstáculo más grande. He estado observando, Adriana, esperando el momento adecuado. Tus padres me hicieron prometer que nunca me acercaría a ti mientras ellos vivieran, pero ahora que han fallecido, su voz se quebró ligeramente. Ahora puedo cumplir la promesa que le hice a tu madre el día que murió. ¿Qué promesa? Que protegería tu herencia si algo le pasaba a ella y a tu padre antes de que tú descubrieras la verdad. Me senté pesadamente en una silla de la cocina, sintiendo como si el suelo se hubiera vuelto líquido bajo mis pies. ¿Qué verdad? Mañana, cuando Tomás se vaya a trabajar, ve a su oficina en casa. Busca en la gaveta inferior derecha de su escritorio. Hay una llave pequeña de bronce pegada debajo del cajón. Esa llave abre un archivero en el sótano que tú nunca has visto. Tío Esteban, me estás asustando. Deberías estar asustada, mija. Tu futuro, el futuro de tus hijos, todo depende de lo que descubras mañana. Pero no confrontes a Tomás todavía. Solo observa, solo aprende. Cuando sepas todo, entonces podremos actuar. La línea se cortó, dejándome sentada en mi cocina oscura, con 1.000.000 de preguntas y 0 respuestas que me satisficieran. El día siguiente transcurrió en una neblina de normalidad forzada. Tomás se levantó a las 7, como siempre. Se duchó, se afeitó y se vistió con su rutina de 30 años. Desayunamos juntos como habíamos hecho miles de veces, hablando sobre el clima, los planes para el fin de semana, la cena de cumpleaños de nuestra hija Carmen la próxima semana. Pero todo se sentía diferente. Cada palabra que él decía, cada gesto, cada sonrisa, todo lo veía a través de una nueva lente de sospecha que no podía quitarme. ¿Era mi imaginación o él evitaba mi mirada más de lo usual? ¿Siempre había revisado su teléfono tantas veces durante el desayuno? ¿Vas a estar ocupada hoy?, preguntó mientras recogía sus llaves y su maletín. Nada especial. Probablemente haré algo de limpieza. Mentí suavemente. Perfecto. Tengo reuniones todo el día, así que probablemente llegue tarde. No me esperes despierta. Lo besé en la mejilla como había hecho millones de veces antes, pero cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé ahí parada por varios minutos, sintiendo como si acabara de despedirme de un extraño. Esperé 1 hora completa para asegurarme de que no había olvidado nada y regresaría inesperadamente. Luego subí a su oficina, una habitación que raramente visitaba porque Tomás siempre decía que necesitaba su espacio de trabajo para concentrarse. La oficina era impecablemente ordenada, como todo en la vida de Tomás. Su escritorio de madera oscura estaba perfectamente organizado, con pilas de papeles alineados con precisión milimétrica. Las paredes estaban cubiertas con sus diplomas, certificaciones y algunas fotografías de nosotros en vacaciones familiares. Me acerqué al escritorio con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que los vecinos podían escucharlo. La gaveta inferior derecha estaba cerrada con llave, algo que nunca había notado antes. Pasé mis dedos debajo del cajón hasta que sentí el metal frío de una pequeña llave pegada exactamente donde mi tío había dicho que estaría. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Dentro de la gaveta encontré una caja de metal gris, también cerrada. La misma llave la abrió. Lo que vi dentro me quitó el aliento. Había docenas de documentos, todos relacionados con propiedades que yo supuestamente poseía, pero que nunca había visto. Títulos de propiedad, contratos de arrendamiento, estados de cuenta bancarios.
Pero lo que más me perturbó fueron las cartas. Cartas dirigidas a mí, de abogados, de administradores de propiedades, de inquilinos, todas fechadas durante los últimos 9 años, desde la muerte de mis padres, todas abiertas, todas leídas, todas respondidas a máquina con una firma que se parecía vagamente a la mía, pero que definitivamente no era mi letra. Mis manos temblaban mientras leía carta tras carta. Un inquilino de una propiedad en Dallas preguntando sobre renovaciones que necesitaban aprobación del propietario. Un administrador de propiedades informando sobre el aumento en el valor de mercado de un terreno en las afueras de Houston. Un banco notificando sobre el vencimiento de un certificado de depósito por valor de $250,000. Todas las respuestas estaban firmadas con mi nombre, pero yo nunca había visto ninguna de estas cartas. Nunca había autorizado renovaciones, nunca había sido consultada sobre inversiones, nunca había sido informada sobre el aumento en el valor de mis propiedades. En el fondo de la caja encontré algo que me hizo llorar. El anillo de bodas de mi madre, envuelto en un pañuelo de seda que yo había bordado para ella cuando tenía 15 años. Tomás me había dicho después del funeral que el anillo se había perdido en el hospital, que los médicos no habían podido encontrarlo después del accidente. Lo sostuve en mis manos temblorosas, recordando cómo mi madre solía girarlo en su dedo cuando estaba nerviosa o pensativa. Era un anillo simple, pero había pertenecido a su abuela, y ella siempre me había prometido que algún día sería mío. ¿Por qué lo tenía Tomás escondido?, susurré en la habitación vacía. Continué revisando los documentos y encontré algo aún más perturbador: correspondencia entre Tomás y mi hermano Ricardo. Cartas que hablaban sobre manejar la situación de Adriana y mantener todo bajo control hasta que sea el momento adecuado. Una carta en particular me hizo sentir náuseas. Ricardo, como acordamos, Adriana no debe saber sobre las propiedades adicionales hasta que hayamos completado la transferencia. Su firma en los documentos de poder notarial nos da toda la autoridad que necesitamos para administrar sus activos. Para cuando se dé cuenta, si es que alguna vez se da cuenta, ya habremos asegurado el futuro financiero de nuestras familias. La carta estaba fechada 6 meses después de la muerte de mis padres. Estaba firmada por Tomás, mi hermano Ricardo. El hermano que me había consolado en el funeral, que me había dicho que siempre podía contar con él, que me había asegurado que Tomás era un buen hombre que cuidaría de mí. Sentí como si alguien hubiera arrancado el suelo de debajo de mis pies. Durante 9 años, los 2 hombres en quienes más confiaba en el mundo habían estado conspirando contra mí. Durante 9 años, habían estado robándome sistemáticamente, usando mi propio dolor y mi confianza como herramientas para su traición. Fotografié cada documento con manos temblorosas, asegurándome de capturar cada detalle. Luego guardé todo exactamente como lo había encontrado. Escondí la llave donde la había encontrado y bajé a la cocina con las piernas tan débiles que casi me caí por las escaleras. Me senté en la mesa de la cocina, mirando las fotografías en mi teléfono, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. No era solo dinero, era mi legado, la herencia que mis padres habían trabajado toda su vida para construir para mí. Era la seguridad financiera que se suponía que me protegería en mi vejez. Y ellos la habían estado robando, pedazo por pedazo, durante casi una década. El sonido de llaves en la puerta principal me hizo sobresaltar. Tomás había regresado temprano. «Adriana», gritó desde la entrada. «¿Estás en casa?» «En la cocina», respondí, sorprendida de lo normal que sonaba mi voz cuando por dentro me sentía como si estuviera desintegrándome. Entró en la cocina con una sonrisa, pero noté que sus ojos me examinaban cuidadosamente, como si estuviera buscando algo. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, acercándose para besarme en la frente. «Tranquilo. Limpié un poco, leí, nada especial». Las mentiras salieron de mis labios con una facilidad que me sorprendió. «No subiste a mi oficina, ¿verdad? Dejé algunos papeles importantes esparcidos y no quiero que nada se desorganice». Mi sangre se enfrió. «No, no subí. ¿Por qué lo preguntas?» «Por nada especial.
solo que algunos clientes han estado preguntando sobre documentos sensibles y quiero asegurarme de que todo esté seguro. Nos miramos a los ojos por un momento que se sintió como una eternidad. Yo buscando alguna señal del hombre con quien me había casado 32 años atrás. Él buscando. ¿Qué? ¿Evidencia de que había descubierto su traición? Por supuesto, dije finalmente. Entiendo completamente. Esa noche, mientras Tomás dormía a mi lado, me quedé despierta planificando mi siguiente movimiento. Tenía evidencia de que me habían estado robando, pero necesitaba más información antes de actuar. Necesitaba saber exactamente cuánto habían tomado, qué propiedades realmente poseía y, más importante aún, cómo podía recuperar lo que era mío. Pero por primera vez en 9 años, por primera vez desde la muerte de mis padres, me sentí como si tuviera algún tipo de control sobre mi propia vida. Mañana comenzaría a luchar por mi futuro, y esta vez no confiaría en nadie excepto en mí misma. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Durante las mañanas, actuaba como la esposa perfecta que había sido durante 32 años. Preparaba el desayuno de Tomás, le planchaba las camisas, escuchaba sus historias sobre el trabajo con la misma sonrisa que había perfeccionado a lo largo de las décadas. Pero por las tardes, cuando él se iba a la oficina, me convertía en una detective investigando mi propia vida. Había comenzado a llevar un cuaderno donde anotaba cada detalle que descubría, las propiedades que supuestamente poseía, según los documentos, una casa de campo en las afueras de Austin, valorada en $400,000, un edificio de apartamentos en Dallas que generaba $18,000 mensuales en alquiler, terrenos en Houston que habían triplicado su valor en los últimos 5 años. Todo sumaba mucho más que los $3,500,000 que Tomás me había dicho que era el total de mi herencia. Pero lo que más me perturbaba era la precisión con la que habían falsificado mi firma. Cada documento estaba firmado con una versión de mi nombre que era casi idéntica a la mía, pero con pequeñas diferencias que solo yo podía notar. La A de Adriana era ligeramente más inclinada. La OB de Valdés tenía una curva que yo nunca hacía. Alguien había estudiado mi firma meticulosamente y había practicado hasta perfeccionarla. El jueves por la tarde, mientras revisaba los estados de cuenta bancarios que había fotografiado, mi teléfono sonó. Era mi hijo Miguel. «Hola, mamá. ¿Estás ocupada?» «Nunca estoy demasiado ocupada para ti, cariño. ¿Cómo estás?» «Bien, bien. Oye, ¿podrías venir a mi apartamento esta tarde? Hay algo de lo que quiero hablarte». Miguel había terminado la universidad el año anterior y ahora trabajaba en una empresa de marketing digital. Tomás y yo le habíamos comprado un apartamento en un complejo moderno cerca del centro de la ciudad, un regalo de graduación que había costado $250,000. En ese momento me había parecido una inversión generosa en el futuro de nuestro hijo, pero ahora me preguntaba de dónde había salido exactamente ese dinero. ¿Está todo bien?, pregunté, notando algo extraño en su tono. «Sí, mamá. Solo. Necesitamos hablar. Es importante». 1 hora después estaba tocando el timbre de su apartamento. Miguel abrió la puerta con una sonrisa tensa que no logró llegar a sus ojos. Mi hijo había heredado los ojos verdes de su padre y mi cabello castaño, pero esa tarde parecía mayor de sus 19 años. «Pasa, mamá. ¿Quieres algo de beber?» «Estoy bien, gracias». Me senté en su sofá de cuero, el mismo que habíamos elegido juntos cuando se mudó. «¿De qué querías hablarme?» Miguel se sentó frente a mí, sus manos jugando nerviosamente con las llaves de su auto. «Mamá, papá dice que has estado haciendo preguntas raras sobre las finanzas familiares». Sentí como si alguien me hubiera arrojado agua helada. «¿Preguntas raras?» «¿Dais que has estado revisando documentos viejos, preguntando sobre propiedades?» «Está preocupado de que estés confundida sobre algunas cosas». La palabra confundida me golpeó como una bofetada. Era la misma palabra que Tomás había comenzado a usar más frecuentemente en los últimos años, cuando yo cuestionaba cualquier decisión financiera. «Estás confundida, cariño. No te preocupes por eso, solo te va a confundir más. ¿Qué te dijo exactamente tu padre?»
Miguel suspiró profundamente. Mamá, he sabido sobre la herencia de los abuelos desde que cumplí 18 años. Papá me explicó todo cuando empecé la universidad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué te explicó? Sobre cómo los abuelos querían que papá administrara todo hasta que tú fueras mayor. Sobre cómo te pusiste muy emocional después de su muerte y no podías tomar decisiones claras sobre el dinero. Me quedé sin aliento. Eso no es verdad, Miguel. Mamá, su voz se volvió gentil, pero condescendiente, el mismo tono que Tomás había estado usando conmigo durante años. Papá me mostró algunos de los documentos que firmaste, documentos donde le dabas autoridad para manejar todo. Me enseñó tu firma. ¿Cuándo viste esos documentos? El año pasado, cuando papá me ayudó a comprar este apartamento. Me explicó que el dinero venía de las propiedades de los abuelos, pero que necesitaba administrarlo cuidadosamente porque tú tienes tendencias a gastar impulsivamente. Las mentiras se acumulaban como una avalancha. Durante décadas, yo había sido la que manejaba el presupuesto familiar, la que ahorraba para las vacaciones, la que se aseguraba de que las cuentas se pagaran a tiempo. Tomás siempre había sido generoso hasta la irresponsabilidad, el tipo de hombre que compraba equipos de golf caros sin consultar el presupuesto. Miguel, ¿qué más te dijo tu padre? Mi hijo se veía incómodo, pero continuó. Que era mejor que Carmen y yo supiéramos la verdad para poder ayudar cuando fuera necesario, que tal vez algún día tendríamos que tomar decisiones difíciles sobre tu cuidado. ¿Mi cuidado? Mamá, tienes 57 años. Papá dice que es normal que las mujeres de tu edad comiencen a tener problemas de memoria, dificultades para entender finanzas complejas. Me levanté del sofá tan rápidamente que Miguel se sobresaltó. ¿Dónde está tu hermana? Carmen está en su habitación estudiando. ¿Por qué? Llámala. Quiero hablar con los dos. Mamá, no creo que sea una buena idea. Papá dice que cuando te emociones demasiado sobre estos temas, es mejor que... Miguel, dije con una voz tan fría que él se calló inmediatamente. Llama a tu hermana. Ahora. 5 minutos después, Carmen bajó las escaleras con el ceño fruncido. Mi hija de 17 años había heredado la altura de su padre y mi tendencia a ser directa, pero esa tarde parecía estar actuando con un guión ensayado. Hola, mamá. Miguel dice que estás molesta por algo. Siéntense los dos, dije, mi voz más firme de lo que había sido en años. Quiero que me digan exactamente qué les ha contado su padre sobre la herencia de sus abuelos. Los dos intercambiaron una mirada que confirmó mis peores temores. Habían estado hablando de esto, habían estado planeando esta conversación. Mamá. Carmen comenzó con el mismo tono condescendiente que había escuchado de Miguel. Papá nos explicó que después de que los abuelos murieron, tú estabas muy triste y le pediste que se encargara de todo porque era demasiado complicado para ti. Y nos enseñó los documentos legales donde le das permiso para administrar las propiedades y las inversiones, agregó Miguel. ¿Vieron esos documentos con sus propios ojos? Sí, respondieron al unísono. ¿Y ninguno de ustedes pensó que era extraño que yo nunca les hubiera hablado de estas supuestas dificultades que tengo con las finanzas? Carmen se encogió de hombros. Papá dice que es normal que las personas no quieran admitir cuando tienen problemas de memoria. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. No solo Tomás me había estado robando durante 9 años, sino que había estado sistemáticamente destruyendo mi reputación con mis propios hijos, preparándolos para el día en que necesitara que ellos respaldaran su versión de los eventos. ¿Y ustedes creen eso? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Mamá. Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de una compasión falsa que me hizo sentir náuseas. Sabemos que es difícil admitir que necesitas ayuda, pero papá solo quiere cuidarte. Todos queremos cuidarte. ¿Cómo exactamente planean cuidarme? Carmen y Miguel intercambiaron otra mirada. Papá dice que tal vez algún día tendrás que vivir en un lugar donde puedas recibir mejor atención. Carmen dijo suavemente. Un lugar especializado en personas con problemas de memoria. La realidad me golpeó como un martillo. No solo me estaban robando mi herencia, sino que estaban preparando el terreno para declararme incompetente mentalmente. Una vez que lograran eso,
tendrían acceso completo a todo lo que quedara de mi dinero. ¿Y ustedes están de acuerdo con esto? Mamá. Miguel se levantó y trató de tocarme el brazo, pero yo me aparté. Solo queremos lo mejor para ti. Si hay un lugar donde puedas estar más cómoda, donde tengas cuidado profesional. ¿Cuánto? Pregunté abruptamente. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto les prometió su padre? ¿Cuánto dinero de mi herencia van a recibir ustedes a cambio de respaldar sus mentiras? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Finalmente, Carmen habló con una voz pequeña, pero desafiante. Papá dice que cuando seas mayor y no puedas cuidarte sola, Miguel y yo necesitaremos dinero para asegurar tu cuidado médico adecuado. Y tal vez, agregó Miguel, también para ayudarnos a nosotros a establecernos en la vida, para comprar casas, comenzar nuestras propias familias. Usando mi dinero. Es dinero de la familia, Carmen dijo, su voz volviéndose más fría. Y papá dice que los abuelos hubieran querido que se usara para cuidar de toda la familia, no solo de ti. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo como si estuviera caminando a través de melaza. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi vida, había sido una mentira cuidadosamente construida. ¿A dónde vas? Miguel me siguió hasta la puerta. Me volví para mirar a mis 2 hijos, estos niños que había criado, alimentado, amado incondicionalmente durante sus vidas enteras. Los niños para quienes había sacrificado mis propios sueños y ambiciones. Los niños que ahora estaban participando activamente en mi destrucción financiera y emocional. Me voy a casa, dije tranquilamente. Mamá, por favor no le digas a papá que hablamos de esto. Él quería manejar esta conversación de manera diferente, pero nosotros pensamos que sería mejor si venía de nosotros. ¿Para que fuera menos traumático? Para que fuera más fácil para ti aceptar la realidad. Conduje a casa en un estado de shock. No era solo que mi esposo me hubiera estado robando. Mis propios hijos, los seres humanos que más amaba en el mundo, habían sido convertidos en instrumentos de mi propia destrucción. Cuando llegué a casa, Tomás estaba en la cocina preparando la cena como si fuera cualquier noche normal de nuestras vidas. «Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu día?» Lo miré. Este hombre con quien había compartido más de la mitad de mi vida. Este hombre que había conocido mis esperanzas y miedos más profundos. Este hombre que había estado planeando sistemáticamente mi ruina durante casi una década. Estuvo bien, mentí, porque ahora sabía que necesitaba tiempo para planificar mi próximo movimiento. Me alegra escuchar eso, dijo, sonriendo mientras revolvía algo en la estufa. Los niños me dijeron que habían hablado contigo esta tarde. Espero que haya sido una buena conversación. Muy educativa. Esa noche, después de que Tomás se durmiera, bajé al sótano con una linterna. Si había un archivero escondido, como mi tío había mencionado, iba a encontrarlo. Y lo que encontré allí me cambiaría para siempre. El sótano de nuestra casa siempre había sido territorio de Tomás. Durante 32 años, yo había respetado su necesidad de tener un espacio privado donde pudiera trabajar en proyectos personales o simplemente relajarse. Nunca había tenido razón para cuestionar por qué mantenía esa área cerrada con llave, o por qué se ponía nervioso las pocas veces que yo mencionaba limpiar allí abajo. Ahora, mientras descendía silenciosamente los escalones de madera con una linterna en la mano, cada crujido me sonaba como un disparo en el silencio de la noche. Eran las 2 de la madrugada y Tomás dormía profundamente arriba después de haberse tomado sus pastillas para dormir habituales. El sótano estaba más organizado de lo que había esperado. Había estanterías metálicas llenas de cajas etiquetadas meticulosamente, un escritorio pequeño con una lámpara, y en la esquina más alejada, parcialmente oculto detrás de unas cajas de decoraciones navideñas, estaba el archivero de metal gris que mi tío había mencionado. La misma llave de bronce que había encontrado en el escritorio de Tomás abría este archivero también. Lo que encontré adentro me quitó toda esperanza que pudiera haber tenido de que esto fuera un malentendido terrible. El primer cajón estaba lleno de documentos relacionados con propiedades que yo nunca había visto. No solo las propiedades que había descubierto en su oficina, sino muchas más. Una casa en las montañas de Colorado, valorada en $600,000.
acciones en 3 empresas diferentes que mis padres aparentemente habían comprado como inversiones a largo plazo, cuentas bancarias en 2 bancos diferentes con saldos que sumaban más de $1.200.000. Pero lo que me partió el corazón fueron los documentos en el segundo cajón. Eran cartas. Cartas que mis padres me habían enviado durante los últimos 5 años de sus vidas, cartas que yo nunca había recibido. Con manos temblorosas, abrí la primera. Estaba fechada 3 años antes de su muerte. Mi querida Adriana, tu padre y yo hemos estado preocupados porque no has respondido a nuestras últimas cartas. Esperamos que todo esté bien contigo y con los niños. Queríamos informarte sobre algunos cambios en nuestras inversiones que afectarán tu herencia futura. Seguí leyendo, lágrimas corriendo por mis mejillas mientras me daba cuenta de que mis padres habían estado tratando de comunicarse conmigo durante años sobre asuntos financieros importantes. Habían estado enviando estas cartas a nuestra dirección postal, pero yo nunca las había visto porque Tomás recogía el correo todos los días. Una carta particularmente devastadora estaba fechada 6 meses antes de su muerte. Adriana, estamos muy preocupados porque no hemos tenido noticias tuyas en más de 1 año. Tomás nos dice que estás pasando por una fase difícil y que no quieres hablar de finanzas, pero esto no suena como la hija responsable que criamos. Hemos decidido actualizar nuestro testamento para asegurar que tengas protección adicional. Tu tío Esteban ha aceptado actuar como coejecutor para garantizar que tus intereses estén protegidos. Mi sangre se enfrió. Mis padres habían muerto antes de poder actualizar su testamento, y yo nunca había sabido que habían estado preocupados por mí, que habían estado tratando de protegerme. En el tercer cajón encontré algo aún más horrible. Un registro detallado que Tomás había mantenido de cada transacción que había hecho usando mi herencia. No solo había estado robando mi dinero, había estado documentando meticulosamente cada robo. Enero 2017. Vendí las acciones de tecnología de Adriana por $230.000. Transferí $150.000 a la cuenta de educación de Miguel para cubrir sus gastos universitarios y futuros. Invertí $80.000 en mi propio portafolio de inversiones. Marzo 2018. Usé $500.000 del certificado de depósito de Adriana como pago inicial para el apartamento de Miguel. Adriana firmó los documentos necesarios después de que le expliqué que era una inversión familiar inteligente. Julio 2018. Transferí $300.000 de la cuenta de ahorros de Adriana para comprar acciones en mi empresa. Le dije que era una oportunidad de inversión que no podíamos perder. Página tras página de mi vida financiera siendo sistemáticamente desmantelada. Cada entrada estaba escrita en la letra cuidadosa de Tomás, cada una documentando no solo el robo, sino también la mentira específica que me había dicho para justificarlo. Pero lo que encontré al final del registro me destrozó completamente. Era un plan detallado para declararme incompetente mentalmente. Fase 1. Establecer patrón de confusión financiera. Completado. Adriana ya no cuestiona las decisiones de inversión. Fase 2. Involucrar a los niños como testigos de su deterioro mental. En progreso. Miguel y Carmen han sido educados sobre la situación. Fase 3. Documentar episodios de olvidos y confusión. Programado para comenzar el próximo año. Fase 4. Consulta médica para evaluación de competencia mental. Programado para 2025. Fase 5. Tutela legal completa. Objetivo 2026. Mi esposo había planeado robarme todo y luego hacerme declarar incapaz para asegurarse de que nunca pudiera recuperarlo o exponerlo. En la parte inferior de la página había una nota que me heló la sangre. Una vez que Adriana esté bajo tutela, Ricardo y yo tendremos acceso completo a todos los activos restantes. Los niños recibirán sus partes según acordamos, y Adriana será trasladada a una facilidad de cuidado a largo plazo donde no podrá causar problemas. Me quedé sentada en el suelo del sótano, rodeada de evidencia de la traición más profunda que pudiera imaginar. No solo me habían estado robando, sino que habían estado planeando encerrarme en una institución mental para completar el robo. Y mis hijos, mis propios hijos,
eran parte activa del plan. Fotografié cada documento, cada página del registro, cada detalle del plan. Luego guardé todo exactamente donde lo había encontrado y subí silenciosamente a mi habitación. Tomás seguía durmiendo profundamente, ajeno al hecho de que su mundo estaba a punto de colapsar. Me senté en el borde de la cama, mirando a este hombre que había sido mi compañero durante más de 3 décadas. En la penumbra, parecía el mismo hombre del que me había enamorado cuando tenía 25 años, el mismo rostro que había visto todos los días durante la mitad de mi vida adulta. Pero ahora sabía que todo había sido una actuación. Desde el momento en que me había propuesto matrimonio, había estado planeando esto. No me había amado. Había visto una oportunidad. Una mujer joven de una familia próspera. Una mujer lo suficientemente confiada como para entregar el control de sus finanzas. Una mujer que podría ser manipulada lentamente a lo largo de los años hasta convertirla en víctima perfecta. Mi teléfono vibró suavemente. Un mensaje de texto de mi tío Esteban. ¿Encontraste lo que necesitabas encontrar? Escribí de vuelta. Más de lo que quería encontrar. Su respuesta llegó inmediatamente. Entonces ya sabes que no tienes mucho tiempo. Una vez que sospeche que sabes la verdad, acelerará el plan. Tenía razón. No podía seguir fingiendo mucho más tiempo. Mi actuación de la esposa obediente e ignorante tenía un límite, y la conversación con mis hijos había sido claramente reportada de vuelta a Tomás. ¿Qué hago ahora?, escribí. Mañana por la noche, después de que él se vaya a trabajar, ven al café de la calle principal. Mesa del Rincón, 6 en punto. Es hora de planificar tu contraataque. Borré los mensajes y me acosté en la cama, mirando el techo en la oscuridad. A mi lado, Tomás respiraba profunda y regularmente, perdido en sueños que probablemente incluían visiones de mi futura incapacidad y su control total sobre mi dinero. Pero por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, no me sentí desesperada. Había pasado el shock inicial de la traición. Había superado el dolor de descubrir que mis hijos habían sido convertidos en enemigos. Ahora solo sentía una cosa, una determinación fría y calculadora que nunca había experimentado antes en mi vida. Ellos habían pasado 9 años planeando mi destrucción. Era hora de que yo comenzara a planificar la mía. El día siguiente pasó en una neblina surrealista. Tomás se comportó exactamente como siempre, pero ahora yo podía ver la actuación detrás de cada gesto. La forma en que revisaba mi cara cuando pensaba que no estaba mirando, buscando señales de sospecha. La manera en que dirigía la conversación lejos de cualquier tema financiero. El cuidado con el que mantenía su maletín cerrado con llave, incluso dentro de nuestra propia casa. «Tengo una reunión que probablemente se extienda hasta tarde esta noche», me dijo durante el desayuno. «No me esperes despierta». «Por supuesto, cariño. Yo también tengo planes. Voy a reunirme con algunas amigas para cenar». Era la primera mentira directa que le había dicho a mi esposo en 32 años de matrimonio. Descubrí que era sorprendentemente fácil. A las 6 en punto exacto, entré al café de la calle principal. Mi tío Esteban ya estaba sentado en una mesa del rincón, con una taza de café frente a él y años de dolor en sus ojos. «Mija», dijo suavemente mientras me sentaba frente a él, «siento mucho que hayas tenido que descubrir todo esto. ¿Por qué mis padres nunca me dijeron la verdad sobre él? Porque no sabían toda la verdad. Solo sabían que algo no estaba bien, que las comunicaciones contigo se habían vuelto extrañas, que tus respuestas a sus cartas sonaban diferentes. Pero Tomás es muy inteligente. Cada movimiento que hizo fue legal técnicamente. Tu firma en esos documentos de poder notarial te los dio autoridad completa. ¿Cómo es que mi firma está en documentos que nunca firmé?». Mi tío suspiró profundamente. «Esa es la parte más cruel de todo esto. Tú sí firmaste esos documentos, Adriana, pero no sabías lo que estabas firmando». El café parecía girar a mi alrededor. «¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas hace 9 años, justo después del funeral de tus padres, cuando Tomás te dijo que había papeles legales que necesitaban tu firma para formalizar la herencia?» La memoria me golpeó como una ola fría. Sí, recordaba.
Había estado tan perdida en el dolor, tan abrumada por los arreglos del funeral y el shock de perder a mis padres, que cuando Tomás me había presentado una pila de documentos legales, simplemente había firmado donde él me había señalado. Me dijo que eran formularios estándar de probate. Eran documentos de poder notarial completo. Le diste autoridad legal para actuar en tu nombre en todos los asuntos financieros. Pero yo estaba de luto, estaba vulnerable. Eso no puede ser legal. Es completamente legal, mija, y él lo sabía. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de mi situación asentándose sobre mí como una manta pesada. ¿Hay alguna manera de recuperar mi dinero? Hay una manera, pero va a requerir que seas más fuerte y más calculadora de lo que has tenido que ser en toda tu vida. Lo miré a los ojos. Este hombre que había arriesgado todo para advertirme, este tío que había estado protegiendo mi futuro desde las sombras durante años. Dime qué tengo que hacer. Mi tío Esteban abrió un portafolio de cuero gastado y sacó una pila de documentos que me hizo contener la respiración. Eran copias de documentos que yo reconocía del sótano de Tomás, pero también había otros que nunca había visto. Durante los últimos 9 años, comenzó con voz grave, he estado trabajando con un investigador privado y un abogado especializado en fraudes financieros. Sabíamos que este día llegaría, pero necesitábamos que tú descubrieras la verdad por ti misma antes de que pudiéramos actuar. ¿Por qué? Porque legalmente, mientras tú no supieras que estabas siendo robada, no podíamos proceder. Tenías que estar consciente del fraude y dispuesta a luchar contra él. Revisé los documentos que me había entregado. Eran registros bancarios, transferencias de dinero, documentos de venta de propiedades, todo detallando exactamente cuánto había sido robado de mi herencia y cuándo. El total, dijo mi tío suavemente, es de $4.200.000. Eso incluye el valor actual de las propiedades que vendió sin tu conocimiento, las inversiones que liquidó y los intereses que habrías ganado si el dinero hubiera permanecido donde tus padres lo pusieron. Las cifras bailaron frente a mis ojos. No eran solo los $3.500.000 que pensaba que había perdido. Era mucho más. Pero hay buenas noticias, continuó. Debido a que Tomás ha sido tan meticuloso en documentar todo lo que hizo, tenemos un rastro de papel perfecto de cada transacción fraudulenta. ¿Qué quiere decir? Su arrogancia va a ser su perdición, mija. Pensó que nunca descubrirías la verdad, así que guardó evidencia de cada crimen que cometió. Su propio registro detallado es una confesión completa. Mi tío me explicó el plan. Trabajando con el abogado, habían preparado una demanda civil por fraude financiero, falsificación de documentos y abuso de confianza. Pero más importante aún, habían encontrado una manera de recuperar la mayoría de mis activos antes de que Tomás pudiera esconderlos o transferirlos. El apartamento de Miguel fue comprado con tu dinero. Legalmente tú eres la verdadera propietaria. Las inversiones que Tomás hizo con tus fondos también te pertenecen legalmente. ¿Qué pasa con mis hijos? El rostro de mi tío se endureció. Adriana, tus hijos son adultos que eligieron participar en este fraude. Miguel tiene 19 años, Carmen 17. Ambos sabían que el dinero que estaban recibiendo había sido tomado de ti sin tu conocimiento. ¿Pero realmente entendían lo que estaba pasando? Miguel firmó documentos cuando recibió su apartamento. Carmen ha estado recibiendo $2.000 mensuales desde que cumplió 16 años. Ambos sabían que este dinero venía de tu herencia y ambos fueron advertidos por Tomás de que no te contaran porque tú no podías manejar la información. La traición se sentía fresca otra vez. Mis propios hijos habían sido comprados con mi propio dinero. ¿Qué tengo que hacer? Mañana por la mañana vamos a ejecutar órdenes legales para congelar todas las cuentas que contienen tus fondos. Al mismo tiempo, vamos a presentar cargos civiles contra Tomás y Ricardo. Y hizo una pausa. Vamos a pedirle al juez que ordene una evaluación mental completa de ti para probar que eres completamente competente. ¿Una evaluación mental? Es la única manera de destruir completamente su plan.
Una vez que un psiquiatra forense certifique que estás en perfecta condición mental, su estrategia de declararte incompetente se vuelve imposible. Pasamos las siguientes 3 horas repasando cada detalle del plan. Mi tío me explicó que tendría que continuar actuando normalmente por unos días más, mientras los abogados finalizaban todos los documentos legales. Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás, me advirtió. Tomás va a luchar sucio. Va a tratar de convencer a todos de que tú estás teniendo un colapso mental. Va a usar a Miguel y Carmen como testigos contra ti. ¿Estás preparada para eso? Miré hacia la ventana del café, donde la vida normal continuaba. Personas caminando por la calle, familias cenando juntas, parejas tomadas de la mano. Una semana atrás, yo pensaba que tenía esa vida normal. Ahora sabía que había estado viviendo en una prisión construida por las personas que más amaba. Estoy preparada. 3 días después, a las 8 de la mañana de un martes, mi mundo cambió para siempre. Estaba sentada en la cocina tomando café cuando Tomás bajó para desayunar, como había hecho miles de veces antes. Pero esta vez, cuando se dirigió hacia la estufa para preparar sus huevos revueltos habituales, sonó el timbre. ¿Esperas a alguien?, preguntó, frunciendo el ceño. No, mentí, aunque sabía exactamente quién estaba en la puerta. Tomás fue a abrir y regresó con una expresión que nunca había visto antes. Pálido, con las manos temblando ligeramente mientras sostenía un sobre legal. Adriana, dijo con voz ronca, necesitamos hablar. ¿Qué es eso? Es una citación. Aparentemente hay una investigación sobre mal manejo de activos. Actué sorprendida, abriendo los ojos como si no pudiera entender lo que estaba diciendo. ¿Mal manejo de qué activos? De tu herencia. Alguien está alegando que yo... Se sentó pesadamente en la silla frente a mí. Que yo mal manejé tus fondos. Eso es ridículo, dije, manteniendo mi voz estable. Tú siempre has cuidado perfectamente nuestras finanzas. Sí, pero... Miró el documento otra vez. También hay órdenes para congelar varias cuentas bancarias. Cuentas que yo administro en tu nombre. Mi teléfono sonó. Era Miguel. ¿Mamá? Acaban de venir a mi apartamento con unos papeles legales. Dicen que mi apartamento va a ser embargado porque fue comprado con dinero robado. ¿Qué está pasando? Miré a Tomás, que se había puesto aún más pálido. No sé, cariño. Tu padre está aquí tratando de entender lo mismo. Carmen llamó 10 minutos después, llorando histéricamente. Mamá, congelaron mi cuenta bancaria. Dicen que todo el dinero que tengo es evidencia de un crimen. Durante la siguiente hora, observé mientras el mundo cuidadosamente construido de Tomás se desmoronaba a su alrededor. Llamadas de bancos, de abogados, de Ricardo que gritaba por teléfono sobre cómo esto iba a arruinar su reputación. No entiendo. Tomás seguía repitiendo. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Quién tiene acceso a esta información? Tal vez, dije calmadamente, alguien que sabía la verdad desde el principio. Me miró con ojos confundidos. ¿Qué quieres decir? Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Tomás, ¿hay algo que necesites contarme sobre cómo has estado manejando mi herencia? El silencio detrás de mí fue tan largo que pensé que tal vez había salido de la habitación. Finalmente, escuché su voz, mucho más pequeña de lo usual. Adriana, todo lo que he hecho ha sido por nuestro bien, por el bien de la familia. Me volví lentamente. ¿Incluyendo planificar declararme mentalmente incompetente? Su rostro se desplomó completamente. ¿Cómo? ¿Cómo sabes sobre eso? Porque encontré tu pequeño plan en el sótano, cada documento, cada paso de tu estrategia para robarme todo y luego encerrarme en una institución. Tomás se desplomó en su silla, como si alguien hubiera cortado sus cuerdas. Adriana, puedo explicarlo todo. No hay nada que explicar, dije, sorprendida por lo calmada que sonaba mi voz. He visto toda la evidencia. Sé exactamente cuánto has robado, cuánto tiempo has estado planeando esto y cómo convenciste a nuestros hijos de participar. Los niños no sabían. Los niños sabían exactamente lo que estaba pasando,
Miguel firmó documentos. Carmen ha estado recibiendo dinero robado durante más de un año. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz apenas un susurro. Quiero mi dinero de vuelta, todo, y quiero que salgas de mi casa. ¿Tu casa? Esta es nuestra casa. No, Tomás. Esta casa fue comprada con dinero de mi herencia, como todo lo demás en nuestras vidas. Y ahora que sé la verdad, quiero que te vayas. Adriana, por favor, podemos resolver esto. Puedo devolver el dinero. Podemos ir a terapia de parejas. ¿Terapia de parejas? Me reí, un sonido que no reconocí como propio. Tomás, planeaste robar mi herencia desde el día que nos casamos. Convertiste a mis propios hijos en cómplices. Planeaste declararme loca y encerrarme en una institución para poder robar hasta el último centavo. Nunca te habría hecho daño realmente. Ya me hiciste daño, 32 años de daño. Mi teléfono sonó. Era mi abogado confirmando que todas las órdenes legales habían sido ejecutadas exitosamente. Tomás escuchó mi lado de la conversación, su rostro volviéndose más gris con cada palabra. Cuando colgué, lo miré fijamente. Tienes una hora para empacar lo que necesites y salir de mi casa. Tu abogado puede contactar al mío sobre los términos del divorcio. ¿Divorcio? ¿Realmente pensaste que íbamos a seguir casados después de esto? Se levantó lentamente, moviéndose como un hombre 30 años mayor. Adriana, sé que esto se ve mal, pero tenemos una historia juntos. Tenemos hijos. Tuvimos una historia, basada en mentiras, y en cuanto a nuestros hijos, ellos eligieron su lado cuando eligieron tu dinero robado sobre su madre. Tomás subió las escaleras para empacar y yo me quedé en la cocina mirando por la ventana hacia el jardín que habíamos plantado juntos hace tantos años. Por primera vez en 9 años, por primera vez desde la muerte de mis padres, me sentí como si pudiera respirar completamente. Una hora después, escuché la puerta principal cerrarse. Tomás se había ido, llevándose solo una maleta y dejando atrás 32 años de matrimonio. Esa noche, por primera vez en décadas, dormí en una cama que era completamente mía, en una casa que era completamente mía, con un futuro que era completamente mío para decidir. Y por primera vez en años no tuve pesadillas. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi casa de campo en Colorado, una propiedad que había heredado de mis padres, pero que nunca había visto hasta recuperar mi herencia. Las montañas se extendían frente a mí como una promesa de infinitas posibilidades, y por primera vez en décadas el futuro se sentía como algo que yo controlaba completamente. El proceso legal había sido más fácil de lo que había esperado. La evidencia contra Tomás era tan abrumadora que su propio abogado le aconsejó llegar a un acuerdo extrajudicial rápidamente. Recuperé $4.100.000, casi todo lo que había sido robado, más intereses y daños punitivos. El apartamento de Miguel fue devuelto a mi nombre. Las cuentas bancarias fueron reabiertas bajo mi control exclusivo. Las propiedades que Tomás había vendido tuvieron que ser recompradas a precios de mercado actual, lo que significaba que en algunos casos mi dinero había crecido debido a la apreciación del valor inmobiliario. Pero la recuperación financiera fue solo parte de mi sanación. El divorcio se finalizó en febrero. Tomás no luchó por nada. Sabía que no tenía derecho legal a ninguna parte de los activos que había estado robando durante años. Se mudó a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad y, según escuché por conocidos mutuos, había conseguido trabajo como contador en una empresa pequeña. Su reputación en la comunidad financiera estaba arruinada para siempre. Mi hermano Ricardo había intentado llegar a un acuerdo similar, pero yo rechacé todas sus ofertas. Su participación en el plan había sido voluntaria y calculada. Las autoridades financieras estatales revocaron su licencia de administrador de propiedades y él enfrentó cargos criminales por fraude. La última vez que supe de él, estaba trabajando en ventas de autos usados en un lote pequeño en las afueras de Austin. Pero el dolor más profundo vino de mis hijos. Miguel había venido a verme una vez, 2 semanas después de que Tomás se mudara. Llegó a la casa que solía ser nuestro hogar familiar, pero ahora era solo mío,
con esa expresión de hijo adulto que ha sido atrapado en algo terrible y está tratando de encontrar una manera de escapar de las consecuencias. «Mamá», había dicho, sentado incómodamente en el sofá donde solíamos ver películas juntos cuando era pequeño. «Siento mucho todo esto. No sabía que lo que papá estaba haciendo era tan malo». «Sí sabías», le había respondido calmadamente. «Tal vez no entendías la magnitud total, pero sabías que estaba tomando mi dinero sin mi conocimiento. Pensé que tú habías acordado todo eso. Papá me mostró documentos con tu firma. Miguel, tú sabías que yo nunca había visto esos documentos. Sabías que cada vez que yo hacía preguntas sobre finanzas, tu padre me decía que no me preocupara. ¿Nunca te preguntaste por qué?» Se había quedado callado, jugando con las llaves de su auto, como solía hacer cuando era adolescente, y se sentía acorralado. «¿Puedes perdonarme?», había preguntado finalmente. «Puedo perdonarte», le había dicho, «pero no puedo confiar en ti otra vez. Y sin confianza no hay relación». «¿Qué quiere decir eso? Significa que tendrás que construir tu propia vida, Miguel. Sin mi dinero, sin mi ayuda, sin mi apoyo emocional. Significa que tendrás que decidir qué tipo de hombre quieres ser, independientemente de lo que tu padre te enseñó». No había venido a verme desde entonces. Según supe por otras fuentes, había vendido algunos de sus pertenencias para pagar el alquiler de un apartamento pequeño, y estaba trabajando tiempo completo por primera vez en su vida. Tal vez eso le haría bien. Carmen había sido diferente. Más joven, más emocional, más devastada por las consecuencias de sus decisiones. No sabía que estaba mal. Había gritado durante nuestra última conversación telefónica. Solo tenía 16 años cuando empecé a recibir el dinero. Papá me dijo que era mi asignación normal. «Carmen, $2,000 al mes no es una asignación normal para una adolescente. Y cuando cumpliste 17 y te expliqué sobre mi supuesta confusión mental, sabías que algo estaba mal. Pero él es mi padre. Se suponía que debía creer en él. Y yo soy tu madre. ¿Por qué no creíste en mí?». El silencio que siguió había sido respuesta suficiente. Carmen seguía viviendo con Tomás en su nuevo apartamento. Había abandonado la escuela preparatoria y estaba trabajando en un restaurante de comida rápida, furiosa conmigo por arruinar su vida al recuperar mi propia herencia. Tal vez algún día mis hijos entenderían que las acciones tienen consecuencias. Tal vez algún día se darían cuenta de que participar en el robo de su propia madre no era algo que pudiera ser perdonado fácilmente. Pero ese día no había llegado aún, y yo había dejado de esperarlo. En cambio, había comenzado a construir una nueva vida. Había contratado a un administrador financiero recomendado por mi abogado, una mujer mayor llamada Patricia, que había sido traicionada financieramente por su propio esposo años atrás. Juntas habíamos reorganizado completamente mis inversiones, asegurándonos de que yo mantuviera control total sobre cada decisión. También había comenzado a viajar. Durante 32 años, cada vacación había sido planeada alrededor de los horarios de trabajo de Tomás y las preferencias de los niños. Ahora viajaba sola, descubriendo lugares que siempre había querido ver, pero que nunca había tenido la libertad de visitar. Había pasado un mes en Italia, caminando por viñedos de la Toscana y tomando clases de cocina en Roma. Había visitado Japón durante la temporada de los cerezos en flor, algo que había soñado hacer desde la universidad. Había hecho un safari en Kenia, se había bañado en aguas termales en Islandia, había caminado por templos antiguos en Camboya. En cada lugar, había conocido a otras mujeres que estaban redescubriendo quiénes eran fuera de los roles que otros habían definido para ellas. Mujeres que habían perdido esposos, que habían terminado carreras, que habían criado hijos y ahora estaban explorando quiénes eran cuando nadie más dependía de ellas. Era una hermandad que nunca había sabido que existía. Pero mi mayor descubrimiento había sido esta casa en Colorado. Mis padres la habían comprado 20 años antes de morir, planeando usarla como retiro de jubilación. Era una casa de campo de 2 pisos con grandes ventanas que enmarcaban las montañas, una chimenea de piedra y suficiente espacio para hospedar a los nietos que mis padres habían esperado conocer mejor.
Cuando finalmente vine a verla después de recuperar mi herencia, me enamoré inmediatamente, no solo de la casa, sino de la sensación de estar en un lugar que mis padres habían elegido para su felicidad, no para impresionar a nadie más. Decidí quedarme. Vendí la casa de Austin, ese monumento a un matrimonio que había sido construido sobre mentiras, y me mudé permanentemente a Colorado. Aquí nadie sabía mi historia. Nadie sabía sobre Tomás, sobre la traición, sobre los años perdidos. Podía ser simplemente Adriana, una mujer de 57 años que había decidido comenzar la segunda parte de su vida en sus propios términos. Había comenzado a ofrecerme como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Descubrí que mi experiencia con la manipulación financiera era valiosa para ayudar a otras mujeres que estaban tratando de reconstruir sus vidas después de relaciones abusivas. También había comenzado a tomar clases de pintura. Resulta que tenía talento para los paisajes y había vendido 3 de mis pinturas en una galería local. No porque necesitara el dinero, sino porque me llenaba de orgullo crear algo hermoso con mis propias manos. Pero lo más importante era la paz. Cada mañana me despertaba en una cama que era mía, en una casa que era mía, con un día que era mío para llenar como eligiera. No había que consultar a nadie sobre mis planes, no había que justificar mis gastos, no había que pretender que no sabía cosas que sabía perfectamente. Mi tío Esteban venía a visitarme una vez al mes. Habíamos desarrollado la relación que habríamos tenido si él no hubiera tenido que esconderse durante 30 años. Me contaba historias sobre mi madre cuando era joven. Me enseñaba las recetas de mi abuela. Me ayudaba a entender las partes de la historia familiar que Tomás había tratado de borrar. ¿Alguna vez te arrepientes?, me había preguntado durante su última visita mientras caminábamos por el sendero detrás de mi casa. ¿De qué? De no haberlo perdonado, de no haber tratado de salvar tu matrimonio, de mantener a la familia unida. Había considerado la pregunta seriamente. No, había respondido finalmente. No se puede salvar algo que nunca fue real. Y una familia que se basa en mentiras y explotación no es una familia que valga la pena salvar. ¿Y los niños? Los niños son adultos que tomaron decisiones adultas. Si algún día quieren tener una relación real conmigo, una basada en honestidad y respeto, la puerta estará abierta. Pero no voy a perseguirlos y no voy a pretender que lo que hicieron estuvo bien. Esa tarde, sentada en mi terraza mientras el sol se ponía detrás de las montañas, reflexioné sobre el largo viaje desde aquella noche en el aeropuerto, cuando mi tío Esteban me había advertido que tendría que hacer una elección difícil. Había elegido la verdad sobre la comodidad de las mentiras familiares. Había elegido mi dignidad sobre la paz falsa de ser robada en silencio. Había elegido la libertad sobre la seguridad de una prisión dorada. Y por primera vez en mi vida adulta, había elegido a mí misma. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Patricia, mi administradora financiera, llamando con el reporte mensual de mis inversiones. Adriana, tengo buenas noticias. Tus inversiones han crecido otro 2% este mes. A este ritmo, vas a tener más dinero del que tus padres jamás soñaron dejarte. Gracias, Patricia. ¿Puedes transferir $5,000 a la cuenta del refugio de mujeres? Es para su nuevo programa de independencia financiera, por supuesto. ¿Algo más? Sí. Quiero establecer un fondo de becas para mujeres mayores que quieren volver a la universidad después de divorcios difíciles. Empezar con $100,000. Excelente idea. Me encargaré de los documentos legales. Después de colgar, me quedé sentada en la terraza hasta que las primeras estrellas aparecieron en el cielo de montaña. Mañana viajaría a Nueva Zelanda por 3 semanas. Después de eso, tal vez tomaría una clase de escritura que había visto anunciada en el periódico local. El futuro se extendía frente a mí como un lienzo en blanco, y por primera vez en décadas yo era la única que tenía el pincel en la mano. Había comenzado este capítulo de mi vida como una víctima que había perdido todo. Lo estaba terminando como una mujer que había ganado algo mucho más valioso que dinero: mi libertad, mi dignidad y el derecho a vivir una vida de mi propia creación. Y eso, decidí,
mientras las estrellas se multiplicaban sobre mi cabeza, era la verdadera definición de riqueza.